Amén. Vamos entonces al capítulo 11 de Génesis. Acuérdese que estamos estudiando con el gol, la meta es el tabernáculo. Pero no quiero que lleguemos así de una, sino entender por qué. ¿Qué sucede en el capítulo 11? Bueno, leamos este verso, el verso 27. Comencemos ahí, verso 27 del capítulo 11 de Génesis. Ahí está, si lo quieren en pantalla gigante. Lucía, la saludo. Hizo cambio de turno en su trabajo para venir a acompañarnos en este día. Amén, el Señor la bendiga. Y también hay una joven que nos acompaña. ¿Cómo les decimos a ellas? Bienvenidas. Amén, amén, bienvenidas. Amén. Verso 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó, ese verso 20, 31 es tremendo acá. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán. Y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Amén. Siéntense, hermanos, ya oramos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Amén. De conocer ese precioso libro que tenemos ahí en la mano. Y no sé si usted ha notado en lo que hemos estudiado que Dios empieza a cerrar el círculo. Me explico en qué. Comienza con la creación del hombre, los primeros capítulos, 3, 4 capítulos del Génesis. Comienza con la creación del hombre, comienza con la población del hombre. El Señor, lo dije la semana pasada, lo quiero volver a repetir para que ese concepto quede claro, porque es la lucha que hoy la gente tiene. La gente cree que si Dios saca a todos los malos del mundo, se va a acabar el mal. ¿Cierto? Eso cree todo el mundo. Si usted saca todo lo malo, el mal se acaba. No, el mal no se acaba. Es más, nosotros no somos malos porque el diablo nos induce a ser malos. No, más bien el diablo conoce nuestra maldad y la alimenta para que no salgamos del mal. El Señor dijo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cierto que por naturaleza nos gusta más el mal que el bien? ¿A usted le gustaría no trabajar y que la chequera le llegara gruesita? ¿No? ¿A usted le gustaría faltar tan bueno que se siente uno salir a vacaciones y le paguen? Eso se siente bueno, pero no. Porque somos así, esa es la naturaleza. Así es que el capítulo 10, 11, nos muestra que así se acabe toda la población del mundo, el mal va a brotar en alguien. El mal va a volver a salir. El diablo va a volver a poner maldad en el ser humano. El hombre
lo último que se tiene aquí en la Biblia es en ese capítulo 11 que leímos, es la Torre de Babel, donde ya Dios dispersa al mundo. ¿Cómo lo dispersa? ¿Con qué? Con una sencilla cosa, cambiándoles el lenguaje. Dios no tiene que hacer nada más, sino cambiarles la lengua. Les cambia el lenguaje y se empiezan a esparcir, a ir por diferentes lugares. Y note que termina el capítulo 11 y el mundo sigue su curso como debe seguir, y Dios cierra el círculo, ¿cómo? Poniéndolo en un hombre. ¿En quién? En Abraham. ¿Cierto que sí? En Abraham. Ya la Biblia empieza de dejar de ser el récord de los acontecimientos mundiales y empieza Dios a fijarse en un hombre. Dios pone los ojos en un hombre. ¿En quién? En Abraham. Abraham todavía no. Abraham, primero es Abraham. Habrán muchos como Abraham, pero como Abraham no habrán. Lo cierra ahí. Y Dios hace algo. ¿Por qué tiene que hacer algo? Dios cierra ese círculo porque entonces Él quiere que el lector, el estudiante, el que quiera conocer de Dios, se olvide de lo que está sucediendo alrededor. Miren, en ese tiempo suceden muchas cosas. Está en el capítulo 11, usted empieza a leer que ya empiezan a hacer las casas con ladrillo. Empieza la modernidad, empiezan todas esas cosas, empiezan como algunos, ¡ay, los extraterrestres fueron los que hicieron las pirámides de Egipto! ¿Qué vamos a saber eso? ¿Cómo le ocurre a usted pensar eso? Vea, y algunos lo dudan. Y algunos, ¿será que sí? No, el hombre siempre ha tenido una capacidad intelectual. En su época, con sus herramientas, sí hay cosas que lo dejan a uno pensando, ¿verdad? Yo le dije a alguien una vez, porque estábamos discutiendo, porque esa persona vio unos seres que no eran de este mundo. Entonces yo le dije, hermano, le están vendiendo ese hongo pasado, o cambie de vendedor porque se te está poniendo grave. Pero él me lo aseguraba, por allá en Chapinero, en Bogotá. Él estaba con la novia y vieron eso. Acuérdese que yo no era cristiano. Entonces él me cuenta la experiencia. Y eso me quedó. Y se me vino algo a la mente. Porque, pues algo han de ver. ¿Verdad? Entonces la gente dice, no, que son extraterrestres. ¿Y por qué no decir que son manifestaciones de espíritus malos? ¿Por qué no decir que pueden ser eso? ¿Verdad? Por muchas cosas. Pero bueno, no nos vayamos para allá. ¿Por qué? ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque esa es la lucha de nuestros jóvenes ahora en la escuela. Que es que los que no creen en Dios quieren que la Biblia le explique todas las cosas. Y el Señor dice, no, es que mi propósito no es explicarle todas las cosas. Mi propósito es explicarle cuál es la línea, cuál es el linaje, cuál es el propósito en el cual yo tenía que traer un Salvador a este mundo. ¿Para qué? Para rescatarnos de la maldad, que es lo que importa, ser salvos. Amén. Al Señor no le importa, hermanos, los pensamientos, las ideas. Es más, es tan bueno que deja que hombres y mujeres que Él formó lo nieguen. Mire la bondad de nuestro Dios. Mire ese Dios tan bueno que nosotros tenemos. Amén. Es algo hermoso. Entonces la Biblia, del capítulo 12, 11 en adelante, ya empieza a cerrarse y empieza a tratar con un hombre, con Abraham. Note que ya lo demás no sale, lo que sucede ni en Egipto, ni en Ur de los Caldeos, o lo que es Irán, o Siria. No, a él no le interesa eso. Luego sí aparecen estos pueblos, pero ya como enemigos de su pueblo,
a pelear contra su pueblo, pero a lo que Dios le interesa es que conozcamos de dónde viene esa línea. Y saben, hermanos, que esta nación que nosotros hoy conocemos como Israel comenzó con un milagro. Qué tremendo ese Dios. Porque cuando Él viene a contar, ¿por qué lo hace? Porque al punto en que Dios llama a Abraham, todas las naciones eran idólatras. Todas las naciones eran politeístas. ¿Qué es politeísta? Que creen en varios dioses. Amén. El trinitarismo realmente es un triteísmo. Así es. Porque si usted cree que el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro, y luego yo no sé cómo los vuelve uno, ¿verdad? Pero bueno, todas las naciones, incluso Taré, que es el padre de Abraham, era un sacerdote de muchos dioses. Él era un sacerdote de muchos dioses. Abraham se creció con eso. Pero de todos esos dioses, nosotros, yo le hablé de eso hace poco, de toda aquella idolatría, hermanos, es innombrable cómo el mundo era de idólatra. Faraón decía ser Dios en la tierra. El Dios de los filisteos era muy conocido. Baal, eran todos esos dioses, no era uno solo, eran multitud de dioses. Así es que Dios viene y entra en Abraham, llama a Abraham y le dice, vamos, porque ahora te voy a enseñar algo diferente. ¿Qué es eso diferente? La enseñanza de un solo Dios, de un solo Dios, el monoteísmo. No se olvide de esa palabra, porque esta iglesia es eso. Lucía, monoteísta no es un mono que cree, no. Monoteísta es que creemos en un solo Dios. Sí, eso, en el Dios que hizo todas las cosas. Entonces, ese Dios que quiere estar con el ser humano, porque a eso es lo que voy, al tabernáculo, mira toda la humanidad, la ve entregada a la idolatría y llama a un hombre, Abraham, y le dice, venga que yo voy a hacer una promesa con usted. Venga que yo tengo un plan con usted. Por eso el capítulo 12, versículo 1 entra, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre y a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti, verso 2, le da una promesa de una nación, pero hay un problema. Ese problema está en el capítulo 11, verso 30. ¿Cuál era? Que Sara era estéril. O sea que Dios comienza llamando a un hombre, le hace una promesa a ese hombre se la cree. ¿Cuál? Que iba a ser una nación de él. ¿Y cómo se hace una nación? Yo apenas llevo 5 y todavía no soy nación. El Señor le dice a Abraham, venga, que yo de usted voy a hacer una nación. ¿Una nación para qué? Para mostrar su gloria, para mostrar su poder y para estar con ellos. Entonces, de aquí en adelante, lo que usted empieza a leer en la Biblia, note,
bueno, por allá en Jonás, usted mira la obra de Dios allá con los ninivitas, pero del resto, usted empieza a ver la obra de Dios en un hombre, en Abraham. Luego comienza en sus hijos. ¿Cómo se llama el hijo de Abraham? Isaac. Isaac. ¿Y cómo se llaman los hijos de Isaac? Esaú. Oye, ¿saben Biblia estos muchachos? Ah. Pero note que comienza con un milagro. Dios lo llama, por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Porque cuando lo llama, mire que la Biblia nota, pero Sara era estéril. Era, no es, sino era estéril. Así es que Dios toma esos dos, hace sus matemáticas, hace sus cuentas y la estéril recibe un hijo. Por allá Pablo, hablando de eso, dice que Sara estaba muerta, la matriz, ¿sí? Y Abraham casi, ¿cierto? Casi muerto, así dice, casi muerto Abraham. Y tomaron un hijo. Y Dios les dio un hijo. Así es que, hermanos, esa simiente con que empiezan los hijos de Abraham, Isaac y ellos, es un milagro. Porque de una matriz muerta y de un hombre casi muerto, Dios saca de ahí, de esa empieza a sacar una línea sanguínea. Y esa línea es la que empieza a marcar la Biblia, la que empieza a detallarla, la que empieza a tener. Usted la puede ver ahí en Mateo, en Marcos, en Mateo, en Juan. Empieza a ver esa línea de ellos. Empieza Dios a mostrar con Abraham lo que él quería hacer. Hermano, empezó Dios a manifestarse en la vida de Abraham. Empezó Dios a caminar con Abraham. Por eso cuando los pastores, los predicadores hablamos de la fe, hablamos de Abraham, porque la iglesia no, Dios comienza con la fe de alguien. Dios empieza es cuando hay fe en alguien. Los judíos, aunque hoy siguen la ley y todas esas cosas, pero mire cómo comenzaron, cómo iniciaron. Con su padre Abraham, un hombre muerto, con Sarai, una estéril, una simiente muerta. ¿Para qué? Para él poder venir y ¿usted ha visto que ellos no se casan con alguien que no sea judío? En la línea de Jesús, y eso lo digo yo que eso es más como para mostrar la misericordia de Dios, solo esa línea se sale 2 veces de los judíos. ¿Cuál es la primera? Con Rahab. ¿De dónde era Rahab? La de Jericó. Pero ella hace algo. Ella cree en el Dios de ellos y le dice, yo sé que a ustedes Dios les entregó esta ciudad. Cuando vengan tengan misericordia de mí. Y aparece allá en la línea. Y luego más adelante aparece otra que no era tan lejana de Abraham. Ruth, que era ¿qué? Moabita. ¿Y de quién es hijo Moab? De Lot, del incesto que hubo entre Lot y su hija. Así es que venían siendo casi familia.
Mire, cuando empieza el capítulo 12, empieza Abraham en Egipto. ¿Se acuerda lo que pasa allá en Egipto? Que por fin Abraham ve a su esposa bonita. Verso 12 del 12 dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es y me matarán a mí y te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Ellos vuelven, Abraham aunque llega a Egipto, sucede algo especial en esos capítulos, hasta el último capítulo del Génesis. Y es algo continuo que usted lo ve, es el hambre. Nótelo. Abraham va a Egipto por causa de ¿qué? Del hambre. Isaac va a Egipto por causa de ¿qué? Del hambre. Jacob va a Egipto por causa de ¿qué? Del hambre. Sí, José está allá y José es el que lo salva de ¿qué? Del hambre. Pero José, ese lo vamos a ver más adelante. Quiero que note esto. Abraham llega a Egipto, va y por causa de lo que sucede, en el mundo había un hambre, él va, llega allá, luego sale, lo echan y luego Abraham empieza a crecer y enriquecerse. Y tiene una situación con su sobrino, Lot, que no era el llamado, pero estaba ahí recibiendo las mismas bendiciones que recibía Abraham. De tal manera que los dos llegaron a ser hombres muy ricos y empezaron a haber contiendas entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Abraham, en un acto de fe, en un acto de saber quién está con él, va y le dice a Lot, vea, que no haya altercado entre tus pastores y los míos, escoge. Tú vas al norte, yo voy al sur. Si usted va a los campos, yo voy a los montes. Solo escoge. Y Lot alzó sus ojos, verso 10 del capítulo 13. Y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces, verso 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Hermano, eso es un acto de fe muy grande. Porque el que sabe que está con Dios, escoja lo que escoja, Dios lo bendice. Dios lo bendice. Lot pensó que porque estaba escogiendo lo mejor, le iba a ir bien, pero hubo un problema. ¿Cuál fue el problema? ¿Quieren que diga cuál fue el problema? Que se separó del que tenía la bendición. ¿Verdad que sí? Se separó del que tenía la bendición. Lot hubiera sido otro, le dice, tranquilo tío, que por usted es que yo he recibido la bendición. No van a pelear más esos pastores, pero es que a veces no pensamos así, sino que pensamos en... Vea, hermano, usted tranquilo, si ve que está en desventaja con alguien, tranquilo, que luego Dios lo saca en ventaja a usted. Pero si tiene fe, ¿no? Si es como Abraham, pero si es como Lot ventajosito, no crea. Pero si usted deja que Dios, mire Dios cómo muestra, hermano, yo no le veo otra explicación a esto, cómo Dios muestra que Él bendice al que le cree, que Él, cuando Él está con alguien en lo que se ponga lo prospera. Vienen de un hambre de Egipto, lo tiene que hacer echar de Egipto porque lo tuvo que hacer echar. Él empezó a enfermarse ese hombre y decirle, oiga, ¿usted por qué no me dijo que era su esposa? Usted dijo, no, tuve miedo, y le dijo, no, vaya, tome unos ganaditos, váyase de aquí. ¿Cierto que eso sucede? Y se va y empieza el Señor a bendecirlo y Lot a recibir, pero Lot, no. En el capítulo 14, ¿saben qué sucede? Lot es capturado.
¿Y qué tiene que hacer Abraham? Ese hombre solo sabía de limpiar ovejas, ¿cierto? Pero es que el hombre de fe tiene que ser un hombre guerrero. ¿Dónde están los varones aquí? Diga, amén, pastor. Eso. Amén. Abraham, ¿qué sabía de guerra? Nada. Nada. Es más, si fuera tan peleoncito, ¿por qué fue a decir que la esposa era la hermana? No, que muy bravo Abraham. Pero no, Dios, hermano, qué lindo eso. Porque Dios muestra que Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla. Eso se lo está mostrando con Abraham. De 5 reyes, ¿no? Se va y viene y no vuelve solo, sino que mire el capítulo 14, 17, mire que dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con quien le estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, acuérdese que Melquisedec es un tipo de ¿qué? De Cristo. De sacerdocio, de un sacerdocio. Melquisedec, rey de Salem. ¿Salem es qué? Paz, paz. Y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendita sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Acuérdese que de este Melquisedec no hay ¿qué? Descendencia, nada. Ese es una manifestación de Dios. Eso se llama una teofanía de Dios. Teofanía es una manifestación visible de Dios. Este Melquisedec. Bueno, si les digo eso los confundo más. Amén. Miren eso. Este sacerdote donde no salía lo hizo reconocer que la victoria que él había sido de Dios. Y Abraham dice, y le bendijo Dios, bendito sea Abraham, el creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios del Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ya va a hablar de diezmo del pastor, no. Porque los diezmos no se pagan. Los diezmos no se pagan, se dan. Abraham no estaba obligado, él sintió hacerlo. ¿Verdad? Ningún pastor puede ponerse a pedir diezmos. O yo nunca lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque uno como creyente sabe que a Dios hay que honrarlo. Ahora, Abraham entrega los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Qué fe es esa, hermanos? ¿Sí o no? ¿Qué fe la de Abraham? Dijo, no. Él no dijo, no, pero espere, yo fui y peleé por usted, deme un porcentaje. ¿Cierto? Él no dijo así. Él no dijo así. Lo que me gusta esto porque Dios nos muestra a través de Abraham o nos enseña, hermano, que la bendición nuestra es de Él. La bendición nuestra es de Él. Usted no necesita, nosotros no necesitamos agentes externos que nos bendigan. No, la bendición es de Dios. Nuestra bendición es de Dios. Amén.
A veces vienen estos incrédulos a decirnos cosas, a hablarnos cosas. Hasta el jefe, ay, usted gracias a Dios no come, sino gracias a mí. Cállese, jefe, que si fuera por usted ya se fuera a la bancarrota. Pero Dios es el que le da a usted para que nos dé a nosotros. Amén. Dios es el que bendice ese trabajo. Dios es el que bendice a un hijo. ¿Usted no ha notado que usted llega a un lugar y está así como solito y se empieza a llenar? Y buen colombiano dice, tengo buena espalda. ¿Cuál tiene buena espalda? Eso es Dios que está con usted. Amén, que donde va hay bendición, donde va está el Señor ahí. Eso es lo que Dios está mostrando con Abraham. ¿A quiénes? A los demás, a los demás. Amén. Y Abraham está enseñándonos, respondiendo a esas bendiciones, diciendo, hey, no, jefe, no, a mí es Dios, es el que me bendice. Yo no necesito esto. Dios es el que abre las ventanas de los cielos para mí, para nosotros. Amén. Porque dice, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Hermano, mire, armémonos de ese pensamiento. Porque a veces Dios no nos da de más. ¿No se ha puesto a pensar? Ay, Señor, un negocito. Y ya ni vienes a la iglesia porque tienes que atender ese negocio. Nos olvidamos. Como le dije al otro uno, hermanos, es fácil diezmar cuando usted se gana 500 y hay que diezmar 50. Pero gánese 50,000 a ver si diezma 5,000. No, la iglesia no necesita tanto. Con una buena ofrenda. No, yo he conocido hermanos que piensan de esa manera. Pero Abraham dice, no, espere. Yo no me voy a quedar con lo de Dios. Y al otro viene y le dice, no recibo nada de ti porque después usted va a decir que me enriqueció a mí. Y la riqueza mía no viene de usted, sino que viene de él. Amén. Esa es la pelea que yo tengo con la gente. Porque la gente dice es que esos pastores no hacen sino robarse los diezmos y todo eso. ¿Verdad? ¿Cierto que así dice? Entonces, si el pastor llega ahí con el traje ahí medio roto y eso, entonces ¿cuál sería la pelea? Mire, ese Dios lo tiene como un pordiosero. Eso dirían, ¿no? El pastor arrodillando a orar y los zapatos con ventilación incorporada, con respiradero. Ahí mismo dicen, no, pero es que Dios es el que él predica, que Dios es el que él enseña. Mire, ahí lo tiene. Y llegar a la casa y los niños con esa barriguita así gorda, pero no de hambre sino de lombrices. Entonces, ¿qué van a decir la gente? Mire cómo los tiene aguantando hambre. Esto lo vi un día. Era un jugador de fútbol americano y lo estaban entrevistando una cadena americana. Entonces él era conocido que era cristiano. Entonces el entrevistador no recuerdo si era NBC, uno de esas noticias, le dice, tú acabas de firmar un contrato millonario y nosotros sabemos que tú eres cristiano. Él dice, ¿tú diezmas de ese contrato que hicieron? Así le dijo el periodista. Ustedes saben que eso, para ponerlo a hablar a uno de esos, esa gente para luego hacer noticia de uno, sí son buenos. Y él dijo, el contrato mío fue por tanto, yo voy a diezmar exactamente el 10% de ese contrato. Así le dijo. Entonces el periodista, como para sacarse, dice, ¿y qué opinas que tu pastor, el que te habla de Dios, el que está supuesto a enseñarte de Dios, ahora viva a 2 cuadras de tu casa, en el mismo barrio? Claro, era un barrio de ricos,
y ese pastor tenía varios jugadores. Entonces, yo no sé si el periodista quería meterle cizaña en su corazón a él, porque eso es lo que hace el mundo. Y el joven atleta le dijo, pues a mí, en lo personal, me alegra que él esté ahí. Me parece excelente porque lo tengo cerca, es un hombre de oración, es un hombre que pudiera buscarlo para hablar con él y ojalá él viviera mejor, en un barrio mejor. Yo me sorprendí, porque no sé qué quería ponerle, porque ese es el pensamiento de la gente, que es que lo que le entra es lo que enriquece. No, lo que enriquece es el Señor. Abraham es la prueba de eso, el que está con él, hermano, Dios lo bendice. Dios lo bendice, amén, Dios lo bendice. Claro, todo está en lo que usted le llame riqueza, porque muchas veces hay gente tan pobre que lo único que tienen es plata. Hay gente tan pobre que lo único que tienen es plata. Y conozco unos que no tienen plata, pero son inmensamente ricos en su casa. Son hogares felices, son cosas, hermanos, que Dios está ahí. Capítulo 15. Yo sé que está largo, pero estamos aprendiendo, ¿no? Dios viene y le promete un hijo a Abraham. Él ya se lo había prometido. ¿Y cuál es la enseñanza aquí? Cuando Dios promete, espera. Porque cuando no se esperan, no vienen Isaac, sino ismaelitos. Hermana, usted no esperó y se casó con ese Ismael. Ouch. Hermano, usted no esperó y le tocó ese Ismael. A usted Dios le dijo ese negocio, espere, y se metió en ese negocio y le fue un Ismael. Amén. Abraham no se esperó. ¿Qué le costaba esperar? ¿Tiempo? Es que el problema de nosotros es tiempo. ¿Verdad que sí? Y más cuando su cabello ya se está poniendo gris. Peor. ¿Verdad? Y Abraham miraba a Sara y decía, no, esta no aguanta ya. A lo mejor sí otra Navidad, pero no creo que una Nochebuena. Bueno, no todos lo entendieron. Ella ya está muerta. Y sabe que hasta hace poco eso era un problema, porque cuando una pareja no tenía hijos, normalmente le echaban la culpa a la mujer. Hasta hace poco, ahora que la ciencia ha avanzado a estos tiempos y ya se sabe, pero normalmente cuando no se tenía hijos, la señalada era la mujer. Es que es estéril. Y era un problema. Ahora imagínese en aquellos tiempos. Así es que ellos, Sara y él, se ponen de acuerdo. Ya ustedes saben en qué. Pero el Señor dijo, no, es que no puede ser así. Porque no va en mi línea. No va en mi linaje. No puede estar, nada tiene que ver con Egipto. Porque Agar era egipcia. Nada puede estar mezclado con ellos. Por eso le salió tan difícil. Pero como Dios es Dios, bendijo a ese muchacho, ese Ismael. ¿Quién es Ismael hoy en día? ¿Son los qué? Son los árabes, musulmanes, la religión musulmana. Y son más.
Creo que después del catolicismo es la segunda religión más grande del mundo. ¿Mm? Bueno, sale lo de Abraham, tiene que salir ahí. Vamos a resumir. Éxodo, capítulo 1. Porque si no me quedo aquí, hermano, yo me quedo aquí todo el día. Esto me gusta a mí. Antes de entrar al Éxodo, de Génesis a Éxodo, aunque usted ahora pasa una paginita, pero pasaron 400 años. Es sencillo, pasaron 400 años de todo, de lo que sucede ahí, de todo lo que la entrada de ellos a Egipto. José es un tipo de Cristo. José, lo que sucede con él es un tipo de Cristo y es algo especial. José es el menor de los hermanos, uno de los menores de los hermanos, hijo también de una estéril. José es hijo de Raquel, que era ¿qué? Estéril. Mire, Dios usa eso constantemente en sus genealogías. Una estéril. ¿Por qué? Porque Él está limpiando, Él está creando esa línea, ese linaje para traer el Mesías. Recuérdese que ya la Biblia se concentra en ¿qué? En la línea mesiánica, en la línea del Mesías. ¿Y a dónde tiene que empezar? ¿A dónde tiene que ser trazada? En el comienzo de todo, que es Génesis. Génesis es el principio. Ella tiene que ser rastreada ya. Donde José no pase todo lo que tuvo pasar, ¿sabe qué hubiera sucedido? No hubiesen judíos hoy. Si hubiesen muerto de hambre, o lo que pasó con muchos era que al no tener, ya no tenían alimento, la gente iba y se vendían ellos mismos a Egipto, con tal de que le dieran un plato de comida. Pero Dios, milagrosamente, a través de lo que le sucede a José, lo saca de ese entorno y lo pone allá, lo pone en Egipto, y lo usa en ese lugar, hace sus milagros, el Señor hace sus milagros. Recuerde que lo que está en Egipto es la línea o el linaje de Dios allá, ¿a través de quién? De José. Dios usa eso. José se lo dice luego a los hermanos cuando se le revela y le dice, no tomen a mal, que Dios, lo que ustedes creyeron que era para mal, lo ha usado para bien. Lo que ustedes creyeron que era para mal, Dios lo ha usado para bien, para que guardase una línea. Hermano, ese hombre cargó, José cargó con la línea de su familia. Lo que hizo Cristo cargó ¿con quién? Con la línea de los gentiles. Amén. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz, aunque vemos a Jesús ahí crucificado, en ese momento solo, sin nadie, pues ahí se estaba entregando por todos nosotros. ¿Para qué? Para que ahora viniera la línea espiritual. Con José fue la línea natural, de la sangre, de lo de ellos, de los de Gosén, porque ni siquiera estaban mezclados, ellos estaban en otro lugar, estaban en el área de Gosén. Estaban allá metidos en ese lugar, llegaron a ese lugar. José salva 70, ¿no? Dice Esteban es el que dice eso.
Sí, es que me gusta como lo dice, Esteban. Ah, bueno. En el capítulo 7 de los Hechos es donde está el resumen de lo que hablé. En el capítulo 7 de los Hechos, verso 4, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. ¿Quién? Abraham. Él comienza con Abraham. Y de allí muerto su padre, Dios lo trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Cuál era esa tierra? Canaán. Canaán. ¿Saben, hermanos? Yo tengo una foto, por la gracia de Dios, no para chicanear, pero yo estuve en la puerta donde Abraham entró aquí a Canaán. Esa puerta todavía está. Está cerca del Mar Muerto. Ahí está la puerta por donde Abraham entró a Canaán. Todavía se conserva. Es bien, está bien preservada. La puerta se ve bien ahí. El que la quiera se la muestro. No es por chicanear. En la tierra de los caldeos habitaron y estáis ahora, y no le dio herencia en ella ni aun para sentar un pie, pero le prometió que le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería 6. Por 400 años, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. ¿Saben cuál es ese pacto, no? De la circuncisión. El pacto de la circuncisión, todo varón judío a los 8 días es circuncidado. Ese pacto es significativo. Porque ¿qué hace la circuncisión? La circuncisión quita el exceso de carne que hay ahí. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros, quitar lo carnal, sacar el exceso de carne de nosotros. Él lo hizo un pacto físico. El de nosotros es espiritual. Por eso él decía incircuncisos de corazón. Porque aunque estaban con él, la carne todavía les dominaba. Y Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios, qué lindo eso. Recuérdese que es cuando Dios está con, eso es lo que Dios quiere, estar con nosotros. Eso es lo que Dios anhela. ¿Y qué busca? ¿Qué busca Dios? Le hace la historia de José, le hace la historia de ellos, un corazón que le crea. Un corazón que le sirva, un corazón que realmente confíe en sus promesas. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría ante Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. El Señor cumple una palabra aquí. Él nos pone por cabeza y no por cola. Qué tremendo es Dios. Amén. Vino entonces el hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación a nuestros padres, no hallaban alimento. Donde murió él también. Y el verso 14, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, un número de 75 personas. Eso era toda la descendencia. Ya no era un hombre. Ahora era ¿qué? Una gran familia. Una gran familia, guiados por un
patriarca, Abraham, los cuales siguieron. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Y empieza a narrarle más ahí. Ahí termina el Génesis. Esteban lo resumió ahí bien bueno, lo que entendimos. Pero note que ya Dios deja al mundo y empieza. Ahora sigue la próxima semana, a la misma hora, en el mismo canal. Dios contra los dioses de Egipto. Que eso es lo que es, de eso se trata el Éxodo. El Éxodo es para mostrarnos de que no hay cadena, no hay nada en el mundo que no se pueda interponer para que Dios nos haga libres. Vamos a estar en pie, démosle gracias al Señor.